onda amigos? Bienvenido, bienvenida seas a este video porque es para ti. Este es el arranque de la segunda temporada de Ratas Teatreras, en donde ya sabes, entrevistamos a gente de teatro durante la pandemia. El día de hoy tengo a alguien que es un personaje para mí, alguien muy especial. Director y docente de teatro, autor del libro La Indeterminación y también autor de otras publicaciones teatrales, pero además, y lo más importante para mí, fue uno de mis sinodales en examen profesional. Él es Moisés Morris Sabariego y Maya. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Xochitl? Me da gusto ser el pionero, ser el pionero de tu experimento. Exactamente, no lo pudiste describir mejor, este es un experimento. Pues muchas gracias por estar aquí. De más está decirte que te admiro muchísimo, sé que nos vas a dar una entrevista llena de muy buenas anécdotas. Pero antes quiero preguntarte qué significa Morris, porque para ser honesta contigo y con quienes nos estén viendo, solo conozco a ti, Morris Sabariego, y a Morris Gilbert. ¿Y de dónde viene Sabariego? Porque también solamente he escuchado una vez este apellido. Bueno, mira, mi nombre es Moisés Morris, en realidad es un pleonasmo, porque quiere decir lo mismo, solamente que en inglés es Maurice, en francés es Maurice, entonces es Maurice, Mauricio, Moisés, Morris, son como sinónimos. Fue una ocurrencia que nunca sabré de mi papá o de mi mamá, poner los dos nombres que quieren decir lo mismo, aunque en diferentes idiomas, digamos, ¿no? Y Sabariego es un nombre que viene de España. Hay un pueblo llamado Sabariego, que por ahí tengo la foto, un letrero. Mi papá se apellidaba Sabariego de Córdoba, él era de Córdoba, España, y Sabariego también supongo bueno, es un pueblo español, pero supongo que por eso fue el apellido. Después mi padre emigró de España a Turquía cuando fue pues toda la época de la Inquisición, donde fueron expulsados los judíos de España, y se fue a Turquía, donde ya nació mi padre, y luego ya se vino a Cuba, Colombia y México, donde ya yo nací. Wow, o sea, sí sabía que iba a ser algo épica esta respuesta, pero no me esperaba algo con tanta historia. ¿Cómo fue que decidiste estudiar teatro, maestro? ¿Hay alguna anécdota, algún momento parteaguas que tú recuerdes que hayas dicho, claro, me voy a dedicar al teatro? ¿Y cómo era visto por la familia o por la sociedad decidir dedicarte a esto? Y bueno, mira, yo decidí hacer teatro. Yo estudié ingeniería civil en la UNAM. Este, y me metí a un taller de teatro amateur que daba un señor llamado Willy Crane, que venía del Actor Studio. Y y un día pues se me ocurrió ir a ver una obra de teatro que se llamaba Los Insectos, de Julio Castillo. Julio Castillo renovó el teatro mexicano en los años 80 y junto con Luis de Tavira y Héctor Mendoza fundaron el Centro Cultural Universitario, Que estaba en el Arcos Caracol, que ya no existe ese teatro, ¿no? En la Avenida Chapultepec, un teatro muy bonito. Y cuando yo vi esa obra dije, pues esto es lo que yo quiero hacer en mi vida exactamente, ¿no? Y de ahí me conecté también con Alejandro Jodorowsky, que recién llegaba a México, y por una serie de casualidades, ¿no? Acabé de extra en una película suya que se llamó Fanduilis, ¿no? Esta cinta está basada en la obra de teatro de Fernando Arrabal, escrita en 1955, bajo los lineamientos de Teatro del Absurdo. Que también fue una casualidad porque yo nomás fui a ver la filmación y de repente Juan López Moctezuma, que era eh, uno de los productores y también que tenía un programa que se llamaba El Jazz en la Cultura, en,
en Radio UNAM, me dijo, no hombre, métete a una escena, que era una escena en el lodo, que era un lago de lodo en la locación, ¿no? Donde era el inconsciente de Liz y estábamos como 10 o 12 personas ahí metidas. De repente emergíamos del lodo y esa era nuestra escena, ¿no? Esa fue toda mi donde yo empecé Tu debut. como mi debut como actor, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía como 20 por ahí, 20, 21 años. Y la otra pregunta, pues mi familia es una familia de comerciantes, ¿no? Todos prácticamente. Y pues yo fui de los primeros, porque además fue algo generacional, ¿no? Porque coincide casi con mi generación, que empezábamos a estudiar, ¿no? Porque lo habitual era que tú siguieras el negocio de tu papá, que es lo que, digamos, yo tenía como destinado, ¿no? De seguir el negocio del padre, que era lo común y además lo conveniente, ¿no? Porque ya tenías un camino andado, ¿no? Era muy cómodo, digamos, ¿no? Yo decidí que no, bueno, que primero que quería estudiar, porque estudié ingeniería, ¿no? Terminando ingeniería, que la terminé con todo, cédula profesional, tesis, todo, ¿no? Terminé y trabajé todavía un par de años como ingeniero, ¿no? Hasta que me fui de viaje a Europa de mochilero 7 meses. Y entonces regresando, pues todo el viaje fue un viaje iniciático y dije, pues no, yo quiero hacer otras cosas en la vida. Y ahí fue cuando conocí a Julio, conocí a Jodorowsky y mi familia pues no le hizo exactamente gracia, ¿no? No le hacía gracia que mi mamá después de muchísimos años después seguía diciendo que yo era ingeniero civil, no que era director de teatro. Entonces, en realidad, claro, la advertencia típica, te vas a morir de hambre, etcétera, ¿no? Todo lo que más o menos le dicen a los jóvenes cuando quieren dedicarse al teatro. Ya sabemos que es parcialmente cierto, ¿no? Que puede ser, pero también puede no ser, ya eso es otro tema. Pero sí, en general, digamos, mi familia no es una familia que esté en la cultura y mucho menos en el teatro, ¿no? Entonces nos estás hablando, viste esta obra de Julio Castillo, te fue así como un blow mind, te acercaste a Jodorowsky, además de ellos, ¿quiénes eran tus modelos a seguir? Sé que fuiste asistente de Héctor Mendoza y maestro adjunto de Julio Castillo. Después, justamente yo entré a la UNAM, ¿no? Con Héctor Mendoza. La mayoría de los escritos de Héctor Mendoza fueron para los actores que estaba formando, por lo tanto se volvieron didácticos plasmando una metodología teórica y práctica. ¿Te suena A y B? Como mi maestro, después fui su asistente, nada más en una obra que fue La Verdad Sospechosa, en Bellas Artes, que fue para festejar los 50 años de Bellas Artes. Después mi otro gran maestro fue Ludwig Margules, Luisa Josefina Hernández. Luisa Josefina Hernández sorprendió con sus escritos por mostrar a la mujer fuera de ámbito doméstico al cuestionar comportamientos, roles e ideologías de aquella época de los años 50. Digamos, ellos 5 son los que considero como mis grandes maestros. José Luis Ibáñez. José Luis Ibáñez era un amante del verso, pero también tenía su debilidad por el teatro musical. De hecho, hizo la traducción de La Jaula de las Locas, producción de Juan Torres. De alguna manera, ellos fueron mis maestros y mis modelos, digamos, aunque yo hago ya cosas muy distintas a todos ellos, por supuesto, ¿no? Bueno, pero en un principio esa era un poco la meta dibujada y ya en el camino pues uno hace un montón de barbaridades. Mírame a mí, ¿qué pasó primero? La docencia, en donde sé que tienes más de 30 años de experiencia, o la dirección. Sí, no, lo primero fue la dirección, ¿no? Lo primero fue la actuación. Yo empecé como actor
Este, trabajé en varias obras de un grupo independiente que fundamos, luego trabajé con el Galpón, y en algún momento algo me dijo, tu camino es la dirección, ¿no? Y ya dejé prácticamente de actuar desde aquel entonces y me dediqué a la pura dirección. Y después fue un poco casual mi acceso a la docencia, como casi todo, realmente fue una casualidad. Yo tenía un compañero que ahorita vive justamente en Argentina, que fundó una escuela y de repente en el CUC, en el Centro Universitario Cultural, y pues se fue por su hija, ¿no? Por razones familiares. Se fue a Argentina y me dice, pues, quédate con la escuela, ¿no? Y solo en ti confío, de todas las gentes que conozco, es el único que se la dejaría. Y pues la tomé, ¿no? Y claro, yo ya había tomado clases con muchas gentes, en fin, pero no, claro, un maestro pues siempre tiene un principio, ¿no? Donde nunca ha dado clases, por supuesto, ¿no? Cualquier maestro empieza no habiendo dado clases, ¿no? Eso, exacto, eso me encanta, maestro, porque como que tendemos, sobre todo cuando eres estudiante principiante, ¿no? Como que vemos a los maestros como que siempre fueron maestros, o sea, no nos detenemos a pensar que tuvo que haber sucedido, bueno, ya nos estás contando tu experiencia, pero que siempre hay esta persona que te tiene que dar el chance, ¿no? Porque la experiencia, pues sí, te la piden, pero ¿qué hay con esa primera persona que te dice, bueno, a ver, órale? Siguiente pregunta, ¿qué prefieres, maestro? ¿La tragedia o la comedia? Que sé que en las dos eres grandioso, porque a mí me dirigiste, contigo tuve un primer acercamiento a la tragedia con Antígona, pero también te vi hacer cosas extraordinarias y súper cómicas como el insólito caso del señor Morton, no sé si lo recuerdes. Pues mira, creo que disfruto más la comedia, ¿no? Creo que disfruto más la comedia porque indudablemente es mucho más divertida, jocosa y te la pasas mejor, ¿no? Claro. Pero indudablemente la tragedia también, quiere decir, me gusta rascar el alma humana, la parte dolorosa y toda esa parte me gusta, ¿no? Toda la parte pasional, la parte donde el ser humano se da de topes contra el universo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también me gusta, pero si tuviera que elegir, elegiría una comedia, pero en realidad me gustaría seguir haciendo ambas. Claro. Bueno, nos vamos por la comedia, porque la siguiente pregunta es que para ti, ¿qué es la comedia? Sí, mira, me gusta la comedia porque es una actitud ante la vida, ¿no? Implica una actitud que es una actitud de conciliación, de resolver, de afirmación, de, de encuentro humano, ¿no? Donde el ser humano resuelve y es solidario y termina eh, en comunión, ¿no? Habla de la comunión finalmente, ¿no? Donde todo se resuelve. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho trabajar la parte cómica, que es la actitud de reírse realmente de los problemas, ¿no? Es realmente reírse de la tragedia y poder salir adelante y no vivir el azote profundo que implica la tragedia. Sí, exacto. Pues me quedo con eso, que es una actitud ante la vida. Creo que yo también me inclinaría más por la comedia. ¿Por qué los clásicos no mueren? Bueno, los clásicos tardan mucho en ser clásicos, eso, lo mismo que seas de los maestros que empezaron no siendo maestros, los clásicos no eran clásicos, ¿no? Y no cualquiera es clásico, quiere decir de la generación de Shakespeare, que eran muchísimos, quedaron 3 clásicos, de los trágicos griegos, que eran las competencias de los griegos de dramaturgia, eran cientos de dramaturgos y quedaron 3 o 4, ¿no?
4. Quiere decir que los clásicos no mueren porque ya fueron decantados por la historia, no es, quiere decir, porque pudieron, Sobrevivieron. porque sobrevivieron, son unos sobrevivientes, no es que no mueran, sino que son unos sobrevivientes porque tienen algo que los trasciende en el tiempo, ¿no? Que hace que te sigan hablando. Por eso Cote escribe un libro que se llama Shakespeare, nuestro contemporáneo, ¿no? ¿Sabías que de las obras de Shakespeare salieron más de 3000 palabras y frases que ahora utilizamos en el inglés moderno? O sea, porque siguen siendo los clásicos tus contemporáneos, porque tienen esa capacidad de tocar la esencia del ser humano. Y la mayoría de la gente se pierde, quiere decir, no toca las esencias, y eso es algo muy general. Muy pocos le dan al clavo y logran penetrar y tocar la esencia del hombre, del ser humano, de la problemática humana, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto que los sobrevivientes, pues, son sobrevivientes y están vigentes y te siguen hablando y te siguen atrayendo, y además son los mejores de siglos, ¿no? O sea, están ganando, por ejemplo, Shakespeare está ganando una competencia de muchos siglos para seguir adelante, ¿no? O sea, es el mejor en siglos. Y por eso todo el mundo monta a Shakespeare, a Molière, en fin, a todos los clásicos. Yo estoy montando con los alumnos a Molière, estamos montando El enfermo imaginario. Qué barbaridad. Nada más y nada menos. El enfermo imaginario. Molière murió durante la representación del enfermo imaginario y dejó listo su epitafio con la frase: aquí yace Molière, el rey de los actores. En este momento hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Que es una obra que la disfrutas, pero a más no poder, ¿no? Por la maestría. Realmente son unos maestros comprobados de siglos, ¿no? Exacto. Y bueno, y va a surgir uno cada muy poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, en comedia moderna, por supuesto que hay, a mí me encanta Pinter, por ejemplo, ¿no? Pinter es uno de mis grandes ídolos en la dramaturgia, ¿no? Que también tiene unas comedias extraordinarias. Ya. Pues sí, maestros, como tú lo has dicho, que hacen literalmente obras maestras, obras de arte, que esa es una de las cualidades, ¿no? Que el producto se vuelva temporal y pues bueno, es por eso que han sobrevivido. Y pues ya estamos llegando al final de la entrevista. La última pregunta que tengo para ti es de esas que ponen nervioso, que no hay opción múltiple en el examen de la primaria y hay puras rayitas para contestar. No te creas. ¿El teatro nos puede salvar de una pandemia? Pues lo que te puedo decir es que a mí me ha salvado de esta pandemia, por lo pronto, ¿no? Y creo que a mis alumnos también. Y no es el teatro, es toda la creación, ¿no? No es únicamente el teatro, pero bueno. El teatro ha sido para mí el eje de pues, obviamente no solamente para salvarme de la pandemia, ¿no? De alguna manera ha sido el eje de mi vida, lo que me dio un sentido de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque diga reiteradamente, el sentido, el que algo te dé sentido, pues te salva la vida, ¿no? Y pues muchos hemos sido salvados por el teatro, ¿no? En el sentido de darnos un sentido de vida, ¿no? Exactamente. Sí, me identifico, así como dicen los chavos hoy en día, por 2. Pues bueno, maestro Morris Sabariego, te mando un muy fuerte abrazo a la distancia. Te agradezco de veras, ya sé que ya lo dije muchas veces, pero te agradezco mucho que no solo tengas la disposición para regalarme un poquito de tu tiempo para esta entrevista, sino por todo lo que me dejas, no solo lo que me dejaste en el aula, sino que me sigues dejando a la distancia y tu apoyo y tu cariño. Sigues siendo un maestro, eres un maestro, te agradezco mucho y pues gracias a ustedes por ver esta entrevista.
Bueno, yo te quiero decir que también tú eres un modelo en esta pandemia de creatividad, ¿no? Que a mí me ha sorprendido todo lo que has hecho, los sketches, las entrevistas, etcétera. Supongo que a ti también te ha salvado todo este trabajo creativo. Yo también he estado escribiendo artículos, entonces, bueno, pero tú también eres todo un modelo de creatividad para esta pandemia. Y que me lo digas es un halago muy grande para mí. Gracias de nuevo, gracias a quienes vieron la entrevista y nos vemos en la próxima entrevista de Ratas Teatreras. Gracias, Morris. Adiós, auditorio. Si es que hay, espero que haya mucho.